Argentina está mostrando los síntomas de un desquicio dirigencial verdaderamente peligroso. Hasta resulta increíble asomarse a lo que están haciendo y lo que están diciendo personalidades prominentes del escenario político argentino. Por momentos daría la impresión que están en una competencia para ver quién es más irresponsable, quién es más desequilibrado. Parece una competencia por el premio al más desequilibrado, por el premio al más irresponsable. Argentina se parece a un paciente que está enfermo en el quirófano viendo aterrado cómo el médico y sus ayudantes médicos están peleando entre sí en lugar de unirse y coordinarse para operarlo exitosamente. Es verdaderamente de terror que en la dirigencia se peleen y digan las cosas que Argentina está escuchando en una situación tan increíblemente delicada, tan increíblemente peligrosa. Es sumamente preocupante. Imaginemos que hasta los comunistas de Mao Zedong y los conservadores ultranacionalistas del Kuomintang que lideraba Chiang Kai-shek supieron dejar de lado sus rencores personales y la guerra que tenían entre estas dos fuerzas que luchaban por el poder en China, cuando Japón invadió y se hizo cargo de la Manchuria, convirtiéndola en la provincia de ultramar del Manchukuo japonés. Después de derrotados los japoneses, comunistas y Kuomintang volvieron a sus respectivas trincheras y pelearon entre sí, pero en un momento supieron unir fuerzas para batallar contra quien tenían que batallar. Bueno, en la Argentina, contra lo que hay que batallar es contra la pandemia y los efectos devastadores que tiene en la economía, en la psiquis de la sociedad, en todo. Y sin embargo, en vez de unir fuerzas para batallar contra lo que tienen que batallar, han entrado en una frenética lucha entre sí. Estamos escuchando las cosas más delirantes, las cosas más desopilantes. Que Alberto Fernández, siendo presidente, revelara una conversación privada que tuvo con Macri, es verdaderamente de terror. Yo no sé si Macri dijo o no dijo lo que dice Alberto Fernández, ¿qué dijo? Lo que sé es que está revelando algo que no tiene por qué revelar. Fue una conversación privada. ¿Qué otro dirigente opositor va a animarse a hablar con Alberto Fernández y expresarse con sinceridad si no sabe si Alberto Fernández después, en un momento de ira o de lo que sea, agarra y revela lo que le dijo? Sencillamente no se puede hacer eso. Yo no descartaría que Macri haya dicho eso que Alberto Fernández dice que dijo. No lo descartaría, y es aberrante que lo haya dicho, pero no es tranquilizador que el presidente revele una conversación que fue privada. Tampoco es tranquilizador que haya dicho, como dijo Alberto Fernández, que a los argentinos con el coronavirus no fue mejor que con Macri. Es atroz. No se puede ni entrar a discutir una cosa, no lo puede decir. Claro, Macri no está muy en condiciones de salir a decir qué barbaridad que está diciendo, presidente, ¿cómo va a decir que el coronavirus es preferible a mi gobierno? Macri no lo puede decir porque él dijo en su momento, y no hace mucho, el populismo es peor que el coronavirus. ¿Se da cuenta? Pareciera que estamos en manos de desquiciados, de tipos que no saben cómo pararse en un escenario tan complejo y tan delicado como el que está en este momento apropiándose del mundo, ¿no? El escenario de la pandemia. Macri, que se saca fotos viajando en la primera clase hacia Europa y después se saca fotos desde hoteles lujosos en París y desde la Costa Azul. ¿A quién se le ocurre sacarse y enviar esas fotos a un país donde está creciendo dramáticamente el número de la pobreza,
los indicadores de la pobreza, donde ya son casi el 60% de los niños argentinos los que están en la pobreza, y uno de los líderes le manda una foto a ese país en la primera clase de un vuelo internacional. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que el presidente se saque una foto con su mujer, Fabiola, con Hugo Moyano, con la esposa de Hugo Moyano y con un hijo de Hugo Moyano, todos juntos, sin barbijo, sin respetar la distancia social después de comerse un asado en la Quinta de Olivos? ¿Pero qué pasa? ¿Qué les pasa? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa por su cabeza antes de hacer las cosas que están haciendo? Guillermo de Orange, el rey de Holanda, y su esposa, la reina Máxima, tuvieron que pedirle disculpas al pueblo holandés, y lo hicieron por haberse sacado una foto en una isla griega con una persona, con un amigo de ambos, pero sin el barbijo y sin la distancia social. Y salieron y se disculparon, tuvieron que pedir perdón. ¿Y saben por qué? Porque la sociedad holandesa exige que pidan disculpas si cometen errores de esas características. En la Argentina, de un lado y de otro, se cometen esas barbaridades y la sociedad no exige nada. Daría la impresión, porque parece que es gratis cometer errores de semejante calibre. Como si fuera poco, en esto de sumar barbaridades, aparece el expresidente Duhalde y dice la barbaridad que dijo. Nadie sabe todavía por qué lo dijo, qué quiso decir, qué intención lleva adentro haber afirmado que no va a haber elecciones legislativas el año que viene porque va a haber un golpe de Estado militar. Pero ¿en qué cabeza cabe ir a la televisión a decir una cosa así, en la cabeza de un hombre que fue presidente del país? Es increíble. Dos expresidentes, Macri con su frase, el populismo es peor que el coronavirus, Duhalde diciendo lo del golpe de Estado y dejando a un país pensando si es tan estúpido como parece o si tiene una intención muy oscura para decir semejante bestialidad. Alberto Fernández diciendo lo que dijo, que Macri le dijo y que él no puede demostrar que lo haya dicho, que no tiene sentido de decir. Lo que hizo Alberto Fernández fue perderse una estupenda posibilidad de quedarse callado, una estupenda oportunidad de no decir nada. Bueno, en esta situación yo pienso, a mí que la dirigencia argentina diga barbaridades, a mí que en la clase dirigente haya irresponsables o codiciosos, tipos capaces de tirar el mantel y llevarse todo puesto, no es algo que me sorprenda demasiado. A mí lo que me preocupa es cuando personas que no pueden ser malintencionadas y que tienen talentos que están a la vista de todo el mundo, también cometen actos que son cuestionables. Yo ponía la semana pasada en referencia al 17 de agosto y la movilización popular el ejemplo de Luis Brandoni. Explicaba con toda sinceridad que yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece este un momento adecuado para protestar sacando multitudes a las calles. A mí me parece que el escenario de una pandemia recomienda otra cosa. Lo que expliqué también es que yo no puedo poner en duda la voluntad de Luis Brandoni. Luis Brandoni es un hombre que ha demostrado no tener mala fe y que además de un inmenso talento, que está a la vista de todos, un actor importantísimo, un actor imponente, un actor exitosísimo, que no necesita hacer barullo en la política, que no necesita escenarios, ¿no?, para hacerse visible. Casi le diría, es obvio que es todo lo contrario. Alguien que tiene la profesión de Luis Brandoni y que tiene el talento y el éxito que demuestra en esa profesión, al contrario, necesitaría que
que todos estén a favor de él o que no haya una parte del país repudiándolo, odiándolo. Y sin embargo se expone a eso. Eso me lleva a la convicción que indudablemente su preocupación es legítima. ¿Por qué? Y porque yo no creo que Luis Brandoni tenga malas intenciones. No tiene sentido creer eso. Me consta el talento, como le consta a todo el mundo, de Luis Brandoni, el éxito que tiene en su profesión y su buena fe. No puede estar buscando nada. Sin embargo, las decisiones que ha tomado me parecen discutibles, me parecen objetables. En la vereda de enfrente encuentro otro caso, en estas últimas horas, y la verdad es que me preocupó muchísimo. Guillermo Martínez es un escritor desde mi punto de vista estupendo, es un hombre desde mi punto de vista y creo que el de mucho, igual que como escritor, no soy yo el que lo califica como estupendo, es un escritor estupendo, es un matemático, ¿no?, que muestra su lucidez en el campo de la literatura también. En el campo de la literatura también. Guillermo Martínez ha escrito novelas estupendas como por ejemplo Crímenes imperceptibles, una novela de las tantas en la que él retrata esa experiencia maravillosa que tuvo cuando estudió becado en Oxford como matemático, ¿no? Ahí aparece Arthur Seldon, ¿no?, uno de sus personajes más atractivos. Además de Crímenes imperceptibles, tiene otras grandes novelas de las que yo he leído, como Acerca de Roederer. Me pareció una novela estupenda, Los Crímenes de Alicia, ¿no?, donde pone su foco, su mirada inteligente sobre Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. A nadie le puede dudar el talento, la inteligencia de Guillermo Martínez. Y a mí personalmente me cuesta dudar, como en el caso de Brandoni, de sus intenciones. Me parece que no puede tener malas intenciones. Pero hay un tuit que me dejó estupefacto. Que en el escenario político se digan barbaridades, me parece casi la regla, más que la excepción. Pero que Guillermo Martínez, el matemático y escritor Guillermo Martínez, diga en un tuit a propósito de la bestialidad que dijo Eduardo Duhalde, señaló en un tuit que esa bestialidad que dijo Duhalde, acá va textual Guillermo Martínez, lo que prueba una vez más que hoy lo que prueba una vez más que hay que dejar de reunirse y esperar nada de los enemigos y gobernar con y para quienes le dieron el voto. Lo repito, a propósito de la bestialidad que dijo Eduardo Duhalde, el escritor y matemático Guillermo Martínez, un hombre de una estupenda lucidez, un hombre que escribe, yo por lo menos he disfrutado mucho las novelas de él que he leído, señaló que esto prueba una vez más que hay que dejar de reunirse y esperar nada de los enemigos y gobernar con y para quienes le dieron el voto. Me quedé estupefacto. Se me fueron las pocas esperanzas que podía tener en este país. Creo que no hay que dejar de reunirse. Creo que Alberto Fernández tiene que reunirse cada vez más y escuchar todas las voces, incluso la de quienes están mostrando desequilibrios también en las otras veredas, que los hay y gritan fuerte. Creo que no se puede tratar de enemigos al que piensa diferente, y creo que no hay que gobernar con y para quienes te dieron el voto. Un presidente es presidente de la totalidad, de los que lo votaron y de los que no lo votaron. Repito, que en la Argentina diga una barbaridad Duhalde, que haga una barbaridad o diga una barbaridad Macri, o que la diga Alberto Fernández, entre tantos otros a esta altura, a mí no me sorprende ni me desilusiona tanto, por cierto me preocupa por las responsabilidades que tiene, pero que lo digan un hombre lúcido, centrado, un hombre del talento y de la buena voluntad
de un escritor como Guillermo Martínez o de un actor como Luis Brandoni, cuando también transgreden límites en sus formas de expresar y de escribir lo que seguramente está viendo. Seguramente Luis Brandoni ve lo que describe. Seguramente Guillermo Martínez ve también lo que describe. Y eso es lo que me parece tan oscuramente preocupante.